Buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta nueva tertulia, Memorias Vivas, el personaje y su historia. Ya estamos llegando al final de este primer ciclo de 2024, agradeciendo a todos ustedes su presencia, la creencia de venir a compartir con los personajes que han construido los escenarios culturales de nuestra ciudad y el departamento. Anoche perdimos a uno muy querido y nos entristece su partida, el maestro Luis Domingo Rincón, Domingo, el gran dibujante, caricaturista, pintor, luthiers. Me acaban de contar acá, mi invitado me dijo, Domingo era un luthiers extraordinario. El luthiers es el que reconstruye los instrumentos musicales antiguos. Esa faceta no se la conocía yo a Domingo, y quiero pues no dejar de mencionarlo porque es un personaje de mi entraña. Lo conocí hace mucho tiempo cuando estaba empezando con la gestión cultural, cuando me inventé ese Festival Iberoamericano de Cuenteros, Abra Palabra, en 1995. Él fue el que ilustró, el que hizo la ilustración del primer afiche, que se volvió el símbolo de Corfesco, ¿sí? El loro sentado en el televisor. Y todo lo que él hacía era así, ¿no? Tenía un lenguaje y tenía un discurso detrás, ¿no? Y a mí al principio como que no me llamó mucho la atención, pero después que empezó a contarme cómo lo había creado, cómo lo había concebido, ¿no? Porque en ese entonces todo el mundo andaba enganchado con la televisión, ¿no? Hoy todo el mundo anda enganchado con los celulares, ¿no? Entonces me dijo, es que para escuchar a un cuentero hay que apagar la televisión. Y la televisión sirve para sentarse a escucharlo. Me encantó muchísimo la interpretación que hizo de lo que le había pedido que hiciera para representar ese primer festival. Y nos gustó tanto que terminó siendo el logotipo de la corporación, ¿no? Entonces, donde esté nuestro amigo Luis Domingo Rincón, démosle un aplauso a Domingo por su vida y obra, ya que no alcanzamos a tenerlo aquí en la tertulia y nos hubiera gustado tenerlo. Lo tenía pendiente para invitarlo el año entrante. Pero hoy tenemos entonces a Víctor Suárez, Víctor Ramón Suárez Castañeda. Bueno, Víctor, es un gustazo tenerlo acá. Lo conozco desde un ratico y sé de la importancia que tiene Víctor Suárez para la cultura en Santander. Cada uno de nuestros personajes tiene como una línea de trabajo, una línea de acción. La de Víctor es la gestión cultural y la gestión no siempre es la más reconocida de las actividades que tienen que ver con la cultura, ¿no? Cierto, Pachito, y además no es nada fácil ser gestor cultural en este país. El gestor no se ve, pero sin el gestor lo que está adelante prácticamente no existiría. El concierto, la obra de teatro, Festivales, el festival, todo. El gestor es el que facilita, ¿no? Es el facilitador, no es el puente entre… Mediador, ¿no? Es el mediador entre el artista y el público. Entonces, Víctor, empecemos por el principio. ¿De dónde es Víctor Suárez? Bueno, yo soy de la provincia de Vélez, Pachito, soy nacido en Barbosa, Santander, la Puerta de Oro. ¿Eso en qué año fue eso? Uy, eso hace mucho tiempo. Cumplo años el 19 de diciembre próximo, así que no se les olvide, cumplo 64 años. Haber sabido lo hubiéramos dejado para la última. ¿De qué año, no, Doni? Es que eso va a la reseña biográfica. Del 60, porque ¿Del 60? Ya cumplo 64. Mira. Ya en 15 días. Pues no se le ven. 14 días. Se me ven más a mí los 60 que cumplí este año. Víctor, ¿esa familia suya de dónde viene? Los Suárez y los Castañeda, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es la historia de ellos? Muy interesante, Pachito, porque mi padre, el Suárez de mi padre es boyacense. Mi padre nació en la vereda de Beleandia, el municipio de Saboyá, donde le regalaron la cucharita de hueso al maestro Jorge Velosa. Sí. Y mi madre, la familia de mi madre,
ese Castañeda es de Jesús María. Realmente mi madre no debería ser de apellido Castañeda, su apellido debería ser Telles. Pero por esas cosas, en esos tiempos, los hijos naturales estaban condenados a llevar, bueno, afortunadamente, mejor el apellido de mamá. Pero mi abuelo era José Telles y la familia Telles de Jesús María era una familia muy insigne, muy importante, ¿no? De ahí vengo. ¿Y su papá qué se dedicaba? Mi padre. Sí. Mi padre es una historia muy interesante porque mi padre fue como desplazado por algún hermano mayor para pues quedarse con un lotecito de terreno cuando mi padre era un niño tal vez de 4 o 5 años. Así que, y vino y mi padre se perdió en un mercado campesino en Barbosa un domingo, y pues lo dejaron abandonado a propósito, ¿no? Y entonces él cogió por un camino que pensó que era la carretera para volver a Saboyá y a la vereda de Belandia, y entonces mi abuela Ramos Castañeda terminaba de su jornada de vender yuca y plátano en Barbosa, y entonces va con su canasto para su casa en el campo, la vereda Maciegal, al otro lado del río Suárez, en vereda Maciegal ya de Moniquirá, pero esas son veredas de Barbosa, porque todo el comercio y la cultura y todo es con Barbosa y con Santander, ¿no? Entonces mi abuela iba y se encontró un muchachito llorando. Y ese muchachito, mi padre, Jesús Antonio, termina viviendo en la casa de mi abuela, que tenía como 8 hijos y bastantes sobrinos y hijos que le llegaban en un tendal que se llamaban esas camas. Se acostaban como 20 muchachos, así que mi padre fue el 21 y mi abuela Ramos, pues en últimas fue la que crió a mi papá. Él lo adoptó. Y mi papá termina casándose con una hija de mi abuela Ramos. ¿Cómo les parece la historia? Es de la historia de mi padre. Entonces mi padre fue un campesino que le ayudó. Eran mis tíos, que ya murieron la mayoría, fundaron luego una empresa grande, Castañeda de Gases, que ahora es Gasur, allá en la provincia. Pero ellos eran campesinos y labores del campo, y luego mi padre y mi madre fueron comerciantes de plazas de mercado en la provincia de Vélez, en Santander, y provincia de Ricaurte, en Boyacá, vendiendo granos. Mi papá frijol, maíz de todas las clases, y mi madre inicialmente la misma profesión de mi abuela, vender yuca y plátano en las plazas de mercado, y luego vendía sombreros, y mis padres tuvieron una fábrica de sombreros con crineja. Es el tejido que se hace de una palma especial en los municipios de Oiba y de Socorro, que todavía se hace la crineja. Y uno ve la fábrica de sombrero cuando va entre Socorro y Oiba, uno ve a la vera del camino las fábricas de sombrero. Esos mis padres y sus profesiones. Viven todavía mis padres, afortunadamente. ¿Sí? Pachito, sí. Maravilloso. Sí, mi padre cumplió en febrero 90 años. Oh, maravilloso. Sí, y camina bien. ¿Y en dónde viven ahora? En Barbosa. En Barbosa. En Barbosa, en el barrio Saman. ¿Se negaron de a Barbosa? irse? Sí, he estado toda la vida. Mi madre es menor que mi padre, pero está más afectada por las enfermedades de la vejez. Propias. ¿Esa niñez suya entonces la pasa en Barbosa? Sí. Mi niñez es en el campo, en Barbosa inicialmente, pero luego en la ciudad. Yo llego a los 6 años, entonces ¿A dónde? Inauguran a Barbosa. A Barbosa. Barbosa, o sea, de la vereda Maciegal, venimos a Barbosa, ahí, uno de la vereda ve Barbosa y la ve todo el tiempo. Entonces llegamos a Barbosa junto a la casa de mi abuela, y construyeron una casa de una pieza y una cocina, así era la casa. Entonces la pieza tenía una división, una cortina,
aquí los muchachos y aquí mis padres. Y mi madre y mi padre siguieron a mi abuela, entonces ocho hijos más primas que vivían con nosotros. Y entonces estudió la primaria ahí en Barbosa. Y ahí hice la primaria, bachillerato. Ahí cuando llegamos recién inauguraban La Voz del Río Suárez, se escuchaba La Voz del Carares, se escuchaban las emisoras de Bogotá, emisora Nueva Granada, se escuchaba La Voz de Bogotá, se escuchaba Radio Santa Fe. No se adelante tanto, pero hablemos de esa niñez. ¿Qué le gustaba hacer cuando niño? ¿Qué No, le atraía? Nosotros, varias cosas. Lo primero, Pachito, deportistas desde que me conozco, yo soy deportista. Soy deportista. ¿En qué campo? Pues jugué fútbol hasta los 37, 8 años. El baloncesto fue mi deporte hasta hace mes y medio, Malio, hasta hace mes y medio fue mi deporte. Pero monto en bicicleta hace 7 años y ahora voy a seguir montando bicicleta. ¿Y por qué dejó el baloncesto? Bueno, el ortopedista hace 12 años me lo prohibió, pero yo siempre me le escondía y por ahí cada 8, cada 15 días me jugaba un partidito, pero ya es hora. Le acabo de hacer caso. Por las rodillas, sí, tuve una lesión, entonces ya por aquí están unos amigos míos que me hicieron remedios en Charalá, ahora hace un mes, ¿no? Que estuvimos en Charalá, en el concurso nacional del Tiple Pedronel Martínez. Mire, estos amigos que ven ahí, ellos allá en la casa de Carmencita Flores, allá me hicieron remedios. Y entonces, mucho deporte, contacto con la naturaleza, el río Suárez. Mis tíos y unos primos mayores me enseñaron a pescar con anzuelo, y entonces uno de mis hobbies y que lo heredaron mis hijos aquí está Juan Diego y está José Luis. Juan Diego acaba de terminar el bachillerato, hace 8 días se graduó y por eso no pude estar aquí, bueno. Machito, y José Luis acaba de terminar arquitectura en la Santoto y me están acompañando 2 de mis hijos acá. ¿Cuántos en total? Hijos. Hijos son 4 del primer matrimonio y 2 hijastros del segundo matrimonio. Ok, pero como suyos. Pero hijos míos. Aquí está Juan Diego. Claro. Te lo amo. Entonces, el deporte era lo que marcaba la infancia. El deporte y la juventud. Y ¿no? La vagabundería, digo yo, ¿La vagabundería también? Del campo, ¿no? De irme a pescar solo al río Suárez, y me cogía la noche pescando por allá a los 12, 13 años, así que imagínense las jugueteras que me dieron por esas cosas. ¿El colegio del bachillerato cuál era? El colegio es el ISComercio, Instituto Integrado de Comercio, ahora queda en las afueras de Barbosa, quedaba en el centro de la ciudad, un colegio oficial. ¿Ya técnico comercial? Algo así. Técnico comercial. Técnico comercial. Ahí terminamos el bachillerato en 1980. ¿En ese momento de joven la radio era importante para usted? Escuchar la radio, pero nada, no. La idea, es decir, en Barbosa y en los pueblos, todavía en muchos pueblos de Colombia, Pachito, ser bachiller es el rey. ¿Es el qué? Rey, o sea. Es importantísimo. Importantísimo. Sí. O sea, ser bachiller es rey. En ese momento, 1980, pues. En ese momento era muy importante. Era muy importante porque en Barbosa no había ninguna institución de educación, ni siquiera técnica, y mucho menos superior. Entonces, llegar a ser bachiller era lo más importante. Y mi madre, el sueño que tenía con Víctor Ramón es que trabajar en un banco. O sea, para mi madre… en Bancolombia. El Banco Cafetero, la Caja Agraria. Banco Popular y la Caja Agraria. Mi hermana Ángela, afortunadamente, trabajó muchos años en la Caja Agraria y le dio esa satisfacción, pero ese era el sueño. Claro. De mamá. Ahí estaba la plata. Sí. Y la seguridad y el prestigio. ¿Sí? O sea, ser cajero en un banco en aquella época era una cosa de prestigio. Eso era lo más importante. Después del alcalde, el cajero. Y entonces uno terminaba el bachillerato y normalmente si tú tenías otro sueño, había que salir de Barbosa. Claro. Necesariamente. Sí. Y la ciudad más cercana, Bogotá. Y más lejana, Bucaramanga. Sí, para hacer carrera, ¿no? Para hacer carrera y llegar a buscar una educación superior, ¿no?
¿Y a dónde vino? ¿A Bucaramanga? Bogotá. ¿Se fue a Bogotá? Bogotá. Dio la vuelta. Terminando ya el bachillerato, que en esa época era el sexto, ahora es el 11, pero era el sexto. La misma vaina. Y entonces un compañero de bachillerato, Luis Enrique Cárdenas, me dijo, usted debe ser periodista o locutor. ¿Le dijo? Sí. ¿Lo marcó? Sí. Y él trabajaba de operador en La Voz del Río Suárez de todo el ¿Y por qué le dijo eso? ¿Ya tenía esa voz que tiene? Porque se hizo un bazar. Se hizo un bazar y entonces en quinto bachillerato, o sea, en décimo, y los bazares de los colegios en los pueblos es el que más haga plata, gana el que más haga plata. Y entonces la directora de curso consiguió que además de pues, el puesto, el stand del grupo, nos dieran la emisora. Pero la emisora era un equipo de sonido con discos de acetato y un bafle y lógico había que buscar un locutor. Y entonces se cobraban las complacencias. Entonces ese que creo que era por sorteo, el curso que se quedara con la emisora para el bazar, pues estaba dado a ganar, porque además de lo que hiciera con la comida y la bebida, estaba el dinerito de las complacencias, ¿no? Yo me imagino todos los pelados mandándole la complacencia a la compañerita. A la compañera, eso era una recocha además, pero se hacía plata. Entonces, este compañero, Luis Enrique, llegó corriendo con otra compañera y dijeron que le habíamos ganado dijeron una grosería, los hijos de no sé qué, de sexto, la emisora para el bazar. Y yo, ¡ay, qué bueno! Entonces, y la mejor noticia, Víctor Ramón, es eso y que usted va a ser el locutor. Y yo quedé como choqueado, Pachito, le confieso, porque no, y entonces le dije, bueno, pero yo, ¿por qué no? Es que lo hemos escuchado y entonces… Usted nació para eso. Usted… Y esa fue mi primera experiencia. Entonces, algo curioso, yo creo que no lo hice tan mal porque aquí está y ya estaban las emisoras. Vinieron varios profesores a mirar allá la caseta de las complacencias, quién era el que hablaba. Y entonces, sorprendidos, me felicitaron. Y ahí arranca la historia, ¿no? Entonces ya encontramos el hilo, ¿no? Que casi siempre lo intentamos de encontrar en la historia del personaje. ¿Dónde se hace el personaje? Es que este personaje tiene varias facetas. Entonces hasta ahora encontramos la punta de la faceta del locutor, ¿no? ¿Sí? Nace en el colegio, en un bazar, y ahí el de gestor también porque ganaba plata haciendo eso. Sí. Además que siempre, desde niño, yo me acuerdo desde los 8 o 9 años, yo ya iba a las plazas de mercado a ayudar a mamá o a ayudar a papá y había que madrugar para ir hasta Florián, por ejemplo, a comprar maíz, pasar por las ventanas de Tisquezoque y en una carretera que sigue siendo muy dura. En ese entonces usted no sabía que iban a ser famosas, ni que la carretera iba a quedarse tal y como estaba en aquel entonces. Yo de niño en invierno, mi papá me decía, mire para allá, es espectacular. Ese es un crimen, esa carretera, ¿no? Uy, eso es una cosa durísima. Es que el destino es una cosa maravillosa, ¿no? Quienes han ido a las ventanas de Tisquezoque. Y cuando ya estuve más grande, entonces papá decía, bueno, venga, ayúdame aquí a Puente Nacional, el mercado en Puente Nacional es los lunes. Entonces yo estaba haciendo bachillerato en las tardes y madrugaba con mi padre a ayudarle. Entonces él me decía, venda estas 2 arrobas de maíz y lo que le quede es para usted. Y mi madre hacía lo mismo, entonces yo aprendí. Y mi madre me enseñó a los 10 años a ahorrar. En la caja agraria da unas alcancías que se le podían echar las monedas de 50 centavos, pero no se le podían sacar. ¿La metálica? Sí, la metálica. Sí, yo tuve. Que era ovalada. Era ovalada, maravillosa. Y entonces… Plateada. Y la llave, cuando llenaba la alcancía, pero la llave la tenían en la caja agraria. Y entonces… Ahí fue mi primera cuenta de ahorro. Esa no me la sabía, que la llave mi papá tenía
Pero no sabía que la llave la tenían en el banco. En el banco, sí. No se podía abrir. Entonces, cuando llené la primera alcancía, mi madre me llevó a la caja agraria, me presentó allá, porque era para los hijos de los ahorradores, y me abrió la primera cuenta de ahorros. Qué belleza. Y aprendí el tema del ahorro. Se va para Bogotá. Voy para Bogotá. ¿Y estudia allá? A vivir en una habitación en el barrio La Feria, que nos arrendaron una santandereana. Mis dos compañeros habían logrado pasar a la Nacional, y vivíamos en una habitación, en una esquina teníamos un lavaplatos, y en el lavaplatos lavábamos la ropa, en una situación de humildad, de pobreza, pero de entereza también, de resiliencia tremenda, y de echar para adelante. Y ahí logré estudiar en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, producción de radio y televisión. Fue mi primera experiencia educativa, y trabajar en una carnicería que tenía una tía política, Herminia, de Castañeda, en el barrio Bonanza, la cooperativa de carne Bonanza, y aprendí a despostar las reses y aprendí todo. Lo más duro para mí en esa experiencia de trabajo fue despostar cerdos, el cerdo más pequeño, más delicado, y yo no consumo carne de cerdo. Y entonces para mí eso fue, pero aprendí y le ayudé a mi tía 2 años, luego trabajé en Textiles Ego, Mercantil La Montaña, y terminé de estudiar. ¿Se graduó como de qué? ¿De locutor? Productor de radio y televisión. Productor de radio y y una televisión. materia era locución, ¿no? Qué bien. Una materia era O locución. sea, que no es gratuito que usted se haya convertido en un comunicador y en un Exacto. locutor. Sí, usted sí. estudió para eso. Y luego eso lo presenté al Ministerio de Educación. El ministro de Educación era el doctor Valdivieso, santandereano, y obtuve la tarjeta profesional de periodista, y obtuve la licencia de locución, y he sido un lector toda la vida. He sido lector, y entonces bastante autodidacta, y luego con el tiempo logré homologar la carrera de comunicación social. Se la peleó. Y lo que tú sabes ahí. ¿no? Se esforzó mucho para lograrlo. Eso es muy valioso, ¿no? En el personaje, ¿no? O sea, que no se la dieron de gratis, ¿no? No se la regalaron, sino se la tuvo que pelear, ¿no? Sí. Y buscar el sustento para obtenerla, que es otra cosa también, ¿no? Bueno, en Bogotá, ¿y para dónde coge? Y entonces vuelvo a Barbosa, voy a La Voz del Río Suárez. A La Voz del Río Suárez. Y de Todelar, y hablo con el gerente, don Rafael Fonseca Leuro, ya con su ya fallecido, el papá de Devinson, Mauricio Fonseca. Sí, de Devinson, de la emisora. De la emisora, que ahora está en Extensión Cultural, merecido, claro, en el cargo de nuestra amiga Claudia Monclú. Un trabajador del Distrito Municipal de Cultura, que fue operador de consola, ¿no? De la emisora. Hace poco, y era profesor universitario y operador de sonido en la emisora. Mira, la gente ha progresado desde que yo me fui. Sí, estoy muy contento por Davinson Fonseca, y yo sé que usted también. Y tuvimos aquí a Claudia Monclú, que se jubiló, estuvo Claudia. Maravilloso. Había que hacerle el homenaje a Claudia porque es una gestora maravillosa que ha ayudado a mucha gente. Entonces, imagínense esa historia, y a todos los presentes. Yo voy y hablo con don Rafael, y le digo: Rafael, La Voz del Río Suárez. Yo soy tal persona, pero pues por mi madre y mi padre no me sacaba, pero por mis tíos, que eran los dueños de Castañeda de Gas, entonces le dije: mire, yo soy sobrino de Ramón Castañeda, de Justino Castañeda, los de la… Ah, sí, claro. ¿El negocio de ellos qué era? ¿El negocio de los Castañeda qué era? Se llamaba Castañeda de Gas Limitada, ahora es Gasur. Ok, de gas. Ahora es Gasur, o sea, mis primos en esa empresa de gas. De gas propano y eso. Primero gas propano, ahora gas domiciliario. Vale. ¿No? Es una empresa poderosa. ¿Y qué dice el hombre de la emisora? Y entonces era la manera para que él me reconociera, porque si le digo que soy hijo de mi padre, que vende maíz en la plaza, pues no había tenido. Pero yo le dije: mire, soy sobrino. Y entonces me atendió. Yo le dije: acabo de llegar de Bogotá, estudié esto, le mostré mi diploma, y me dijo: bueno, pues esta es una emisora de familia, Víctor.
es una emisora de familia. Aquí mis hermanos son los operadores, los locutores, los periodistas. Yo hago el noticiero, soy narrador deportivo. Pero hay un programa, si usted quiere empezar, hay un programa que se llama Lo Nuevo de la Música. Entonces llega la música y ahí conocí el primer disco de Diomedes Díaz. ¿Ah, sí? Sí, y entonces Disco Fuentes, Disco La Victoria, Sony, todo. Entonces, de todas las músicas. Entonces, el programa es de 11 a 12 del mediodía y es para que usted haga los estrenos. Va llegando y usted, y bueno, me dijo, si quiere empezar a practicar ahí, eso sí, pago no hay, es para que practique. Y bueno, y entonces empecé. La práctica. Pero con la emoción de empezar claro. en la radio, yo dije, listo, don Rafael, muchas gracias. ¿Cuándo empiezo? Mañana. Y bueno, me presentó con los hermanos, todo. A quemar ropa. Y arranqué. Y entonces yo dije, mi amigo tiene que ser el operador de sonido. Domingo Santa Fe Mateus. Tengo que echármelo al bolsillo. Y ha sido mi amigo toda la vida. Y él me dijo, mire, esto es así, me enseñó, yo le pongo la cortinilla. Bueno, porque uno aprende la teoría en la universidad, pero ahora hay la práctica, ¿no? Me decía, retírese más del micrófono, hable con más naturalidad. Bueno, y en fin, primera semana, yo empecé como un miércoles y el viernes don Rafael me dijo, mire, a las 4 de la tarde hay un programa de rancheras, no, perdón, de vallenatos, se llama Concierto Vallenato. Si usted quiere hacerlo, yo le doy ese programa también. Y de 5 a 6 hay un programa de rancheras que se llama Serenata Huasteca. Si usted lo quiere hacer, yo le doy. Entonces, a la semana yo ya tenía 3 programas de 1 hora. 3 programas. Y a la siguiente le dio el noticiero. Bueno, no, Pachito, imagínense, entonces ahí estuve 3 meses. Y a los 3 meses, la emisora le estaba yendo bien, pero en la casa el hijo había estudiado en Bogotá y el llegar a la casa y las mismas bocas. Y bueno, yo traía algunos ahorritos de Bogotá, porque había trabajado en Bogotá, pero los ahorros ya estaban llegando a su final. Entonces le dije, Rafael, yo estoy muy agradecido, pero esta es mi realidad. Entonces me dijo, bien, Víctor, vamos a hacer una cosa. Yo no le puedo dar un sueldo porque esta es la realidad. Yo le comenté cómo esta es una empresa de familia. Pero vamos a hacer una cosa. Le voy a dar un cupo por cada programa. De publicidad. Un cupo de publicidad. Que usted sabe de qué se trata, Pachito, porque después con el tiempo yo tuve que llegar a tocar su puerta en la dirección y que ojalá podamos contar esa historia. Y entonces yo le dije, don Rafael, muchas gracias. ¿Qué es un cupo comercial, don Rafael? Eso no me lo enseñaron en Bogotá. En la escuela. En el colegio superior no me lo enseñaron. Entonces me sentó y me dijo, bueno, un cupo comercial es que usted tiene 3 comerciales hasta de 30 segundos de una empresa para pasarlos en el programa. Y entonces, como le doy un cupo por programa, usted tiene 3 cupos. Este es el formato, la papelería de la emisora, era una filial de Todelar, con el oro de Todelar, y este es un modelo de propuesta. Y entonces haga sus propuestas y venda. Y ya sabe usted las empresas que anuncian acá, todas las demás son suyas. Son para usted. Y el mes entrante empieza el campeonato de fútbol. Víctor, entonces yo soy el narrador, necesito una voz comercial. Si usted quiere ser la voz comercial, entonces le doy 2 cupos. Puede vender los cupos a 5,000 pesos para el fútbol y los otros cupos puede venderlos hasta en 10,000 pesos. El sueldo mínimo eran 3,800 pesos.
Y les cuento que yo en una semana vendí los 3 cupos y los 2 del fútbol. Entonces me ponía 40.000 pesos de sueldo. Y los hermanos de don Rafael se dieron cuenta. Y entonces yo estaba ganando más plata que don Rafael, que era el gerente. Este nos va a comprar la emisora si lo seguimos dejando ahí. Sí, y entonces, bueno, me armaron trampas Lo sacaron. y me sacaron. Bueno. Pero yo hice mis ahorros, siempre hice mis ahorros y al mes de haber salido de la voz del Río Suárez, estaba trabajando en Ecos de Ricaurte de Moniquirá. ¿En dónde? Ecos de Ricaurte en Moniquirá, una filial de Caracol, en Moniquirá, montada por los Castro, por Jaime Castro, ministro, un hombre brillante, bueno, de los mejores políticos que he conocido de este país. Sí, claro. Ministro de todo, alcalde de Bogotá. El que ordenó a Bogotá fue Jaime Castro, después llegó Mocus. Estuvo antes de Antana, sí. Le dejó todo. Esa emisora, por ejemplo, moniquireño, esa familia Castro es de Moniquirá. ¿Y ahí estuvo cuánto tiempo? 2 años largos. ¿Y para dónde cogió? En la dirección de la emisora. Y entonces fue alguien de Bucaramanga, un periodista, a hacer unas transmisiones del noticiero de Radio Bucaramanga, de la famosa Radio Bucaramanga. Ahí estaba Radio Bucaramanga. Radio Bucaramanga en el edificio Colseguros. Ahí murió. Con radioteatro, con la rondalla. Con la rondalla bumanguesa. Y el programa se llamaba La Ronda Musical del Mediodía. Entonces, Mario Jiménez Carvajal, periodista ya fallecido, fue a hacer el noticiero y entonces necesitaba alguien que le ayudara a hacer el noticiero. Entonces le dijeron, no, allá está, hay un locutor y periodista, es el director de la emisora en Moniquirá, busque lo que es un buen tipo. Yo no sé por qué la gente cree que yo soy bueno. Alguna cosa tengo, ¿no? Y entonces Mario me buscó y yo le dije, hermano, yo le ayudo, lo llevé donde el alcalde, le busqué comerciales, le ayudé a hacer el noticiero. Y entonces me dijo, no, hermano, usted tiene que irse para Bucaramanga. Yo me lo voy a llevar. Y yo pensé que se había olvidado, como a los 6 meses me llamó. Y de Moniquirá, yo viví en Barbosa, pero trabajaba en Moniquirá, salté para Bucaramanga en 1987. Y llegué a Radio Bucaramanga a leer el noticiero. Que era muy prestigiosa, Radio Bucaramanga. Ahí trabajaba. El dueño del noticiero y director era don Pedrito Chinchilla, que murió hace poco. Pero los periodistas, le voy a decir, era Jairo Saravia Hernández, Alirio Larrota Pico, Alirio Gómez Martínez, Nelson Cepedra Saavedra, Pacho Herreño. Pancho Herreño era el lector. Entonces, Mario me trae, pero Pacho Herreño y Alirio, además de periodista, y Alirio Gómez Martínez, eran lectores también. Y a mí me traían como lector. Y entonces, don Pedrito me dijo, pues por ahora le toca que espere. Cuando alguno de estos falle, usted entra ahí. Y entonces yo me fui a hablar con Eliezer Galvis en Radio Primavera, El Currinche. Ese era el noticiero popular más importante de la época. Sonaba más que cualquier cosa. ¿Cómo se llama? Vesga Ramírez y Pastor Vesga Ramírez, el director, y la dupla era Eliezer. Y Eliezer, de contratación, Santander, se había escapado con la novia y terminó en Barbosa siendo locutor. Su esposa, que murió hace como unos 6 años. Y entonces Eliezer me dijo, hermano, yo estoy narrando el fútbol, necesito una voz comercial. Le doy un cupo y hágame la voz comercial. Y ahí arranqué. Pero yo venía todos los días a Radio Bucaramanga hasta que un día ni Pacho Herreño ni Alirio Gómez estuvieron ahí. Y entonces Pedrito, con todo el nerviosismo, me entregó las noticias, noticiero, hojas recortadas en rectángulo, y ahí iba una noticia. Y yo leí el noticiero. Y yo notaba que a Pedrito Chinchilla lo llamaban mucho al teléfono fijo, ¿no? Los oyentes. Y luego terminó, entonces me dijo,
a partir de hoy, usted es el lector de noticias, me ayuda a hacer noticias, ya miro cómo los otros periodistas y fueron, digamos, profesores míos, esos grandísimos periodistas y dijo, y le doy un sueldo mínimo y un cupo. Y un cupo. Y un cupo. Pero yo ya sabía. Yo ya sabía. Ya sabía y entonces arranqué. Y luego, con el paso de los años, esta anécdota que es importante para continuar la historia, Mario Jiménez Carvajal me confesó que todas esas llamadas es que él puso a los familiares a llamar a la hora del noticiero y que le dijeran a Pedrito que qué buen lector de noticias el que subió, que qué locutor tan bueno. Porque de alguna manera él tenía el mea culpa de que me trajo y yo era el director en la emisora El Moniquirá y llegué aquí a pasar aceite, ¿no? Y siempre ahí pasaron como unos 3 meses para esa oportunidad. Entonces él se sentía culpable y dijo, no, aquí me toca que… ¿Usted estaba en Radio Bucaramanga cuando murió? ¿Cuando murió la emisora? ¿Cuando la compró Caracol? No, al siguiente año porque yo me fui para Radio Atalaya. Porque fue por esa época, ¿no? 1987 creo que fue. Eso fue como en el 89. 89. Sí. Que vendieron Radio Bucaramanga. El maestro Alfonso Guerrero llegó con su rondalla al radioteatro y estaba cerrado. Pasó por la misma época con esas dos grandes frecuencias, Radio Atalaya 800 kHz en AM y Radio Bucaramanga 890, emisoras de primera categoría. Radio Atalaya se convirtió en la básica de RCN y Radio Bucaramanga en la básica de Caracol Noticias. Vale. Siguen siendo ambas emisoras esas frecuencias de noticias de las dos cadenas. ¿Sigue haciendo radio? Hace 4 años dejé de hacer radio, sí. Pachito, porque la emisora cultural le cambiaron la programación. Entonces algún mago quiso inventar la radio de nuevo y decir que lo que se había construido por 25 años, inicialmente con 18,000 oyentes, luego 13,800 oyentes, que había que enfocarla ahora para la juventud. Claro. Entonces que ya los oyentes mayores de 30, 40 años no eran válidos, que es otro proyecto. Ya no escuchaban. Y ahí no encajaba el álbum musical de Colombia, no encajaba ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo el álbum duró ahí? Y les cuento, esa experiencia, a los 3 meses el rating de sintonía llegó y la emisora tenía 1,500 oyentes con el cambio de parrilla de programación. Hablemos de ese programa, del álbum musical de Colombia. Bueno, que marcó una historia ahí, ¿no? O sí, sea, era una franja inamovible. La historia es esta. ¿Cuándo empieza? Jorge Valderrama Restrepo. Sí. Se montó con el apoyo de Rodolfo González García, del doctor Mejía. Pero ellos dos, Jorge y Rodolfo. Y Rodolfo. Eso fue. Son los padres de la emisora, la primera emisora cultural de la biblioteca Gabriel Turbay. Entonces hubo un concurso para la voz de la emisora, y para la persona que hiciera locución y periodismo. Y este servidor fue favorecido. Entonces yo llegué, doctor Valderrama me recibió y la competencia fue interesante. Yo estaba en Caracol. La competencia fue interesante y el doctor Valderrama me dijo, bueno, ahora se va al Instituto de Lenguas de la UIS a hacer un curso de fonética de idiomas extranjeros para poder leer los libretos de la música clásica. ¿En serio? Sí. Saber dónde iba italiano y pronunciarlo, dónde era francés. Entonces, yo puedo leer italiano, puedo leer francés, no sé los idiomas, puedo leer alemán, pero no sé los idiomas, pero sé la fonética. La fonética. Eso lo hizo Jorge Valderrama. Gran señor. Y hombre, muy culto. Muy culto. Preocupado siempre por la capacitación. Luego él me dijo, mire, están dando un diplomado en la UNAP y era profesor, además un diplomado que ha conseguido en democracia, instituciones políticas latinoamericanas, el doctor Gómez Gómez, Alfonso Gómez Gómez con la OEA. Él había sido embajador en la OEA, entonces consiguió un diplomado
para una única universidad en Colombia, por 2 años un diplomado, se llamaba en Democracia e Instituciones Políticas Latinoamericanas. El único diplomado que tenía calificaciones las materias, que usted tiene que hacer trabajos como si estuviera haciendo una maestría, una especialización. Y yo tengo el certificado de calificaciones de cada una de las materias. ¿Usted fue la primera voz de la emisora cultural, Luis Carlos? Yo fui la primera voz, vale, de la emisora, la primera voz. Hay historia ahí. Y la voz marca. Para resumir, la emisora nace con la voz de Víctor. Sí. ¿Sí? Así y entonces yo le digo al doctor Valderrama… O sea, en el espectro electromagnético, ¿no? Es cierto. Yo le digo al doctor Valderrama, la parrilla de programación que se está dando ¿cómo se llama?, de prueba, carece de música colombiana andina, doctor Valderrama. Porque al principio era muy el reflejo de la radiodifusora nacional, ¿no? Es correcto. Sí, música clásica era predominante. Música estilizada, música brillante, música culta. Entonces yo le dije, la música colombiana. Y lo convencí al viejo que metiera 1 hora del álbum musical de Colombia. Ahí nace el álbum. Y ahí arrancó el álbum, de 6 a 7 de la mañana, en directo, en vivo. Así arrancamos. Y luego los oyentes… Por eso peleaba usted tanto por esa franja, los oyentes, ¿no?, presionaron al doctor Valderrama y entonces le aumentó una franja de 1 hora más, 6 a 8 de la mañana. 6 a 8. Y ya después Luces de la Ciudad y todos los programas institucionales. Pero era un reto grande porque a esa hora las emisoras comerciales tienen los noticieros. Claro. O sea, era competir con Yamida Amal, con Darío Arizmendi, con Julio Sánchez Cristo, con todos los duros. Y luego vino Vique Dávila y los otros. Y demostrar que hay una franja que no quiere escuchar noticias. Entonces, el álbum logró tener 18,000 oyentes, o sea, una emisora cultural en Bucaramanga con 18,000 oyentes, Pachito, y yo era empleado público de carrera administrativa. ¿Ah, sí? Ahí estuve casi 5 años. ¿Era empleado de la biblioteca? Empleado de la biblioteca. Pero yo no lo eché. En carrera administrativa, no. La historia es que yo un día le pregunté, creo que a Lucio Fernando Prada, director, le digo, o al jurídico de esa administración, le digo, doctor, ¿qué pasos hacia adelante puedo dar yo en carrera administrativa para crecer, en la nominación del cargo? Y me dijo, revisó y luego me dijo, no hay. Hasta ahí. No hay posibilidad. Usted no puede sino ser periodista y locutor de la emisora cultural. O director, pero hable con el alcalde. Sí. Habían creado el cargo de director para el doctor Valderrama. Sí, claro. ¿Sí? Por respeto. Bueno. Porque entonces, lo sacaron de la biblioteca Turbay. A él lo sacaron y lo mandaron a la emisora. Sí. Es una historia para contar. Él me la contó. Y entonces yo renuncié a la carrera administrativa ante el disgusto de muchos de mis amigos. Me dijeron, usted está completamente loco. Y resulta que yo renuncié y en la semana siguiente había una rueda de prensa en la licorera de Santander. El gerente era Jorgin Pérez Cardoso y el gobernador Camacho Prada. Y entonces el doctor Jorgin, un enamorado de la música colombiana, me llamaban para organizar un gran evento. Metimos 15,000 personas aquí en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento para un concierto con Silva y Villalba, los hermanos Martínez, Jorge Velosa y Wilson y Melqui, los comuneros. Nunca antes visto en Bucaramanga. Y entonces ahí en esa rueda de prensa me encontré con don Fernando Ardila Plata, gerente de RCN. Hola, Víctor, ¿qué más? ¿Qué hace? Dije, no, me acabo de retirar de la emisora cultural. Y bueno, ¿y para dónde va? ¿Qué trabajo tiene? Nada, no, me acabo de retirar. Digo, bueno, vaya, ahora que termine esta rueda de prensa lo espero en la oficina.
Yo me fui para allá y don Fernando me dijo, Pepo se pensiona la semana entrante. Pepo es, yo no sé si usted lo trajo, el de calle arriba y calle abajo, Abelardo Navarro sí, Ríos. Abelardo Navarro. Bueno, Abelardo. Calle arriba, calle abajo. Era el director artístico de RCN. Ese era el cargo, después de la gerencia, el director artístico. Me dijo, ya se pensiona la semana entrante. Ese cargo es suyo, Víctor. Estas son las condiciones. Y yo a los 15 días estaba en RCN, en la dirección artística. En la plantilla. Sí. Y ahí duré un poco más de 2 años. Perfilé el cargo de director artístico. Le di un estatus que no tenía el cargo. Con todo el respeto lo digo, Pachito. Y por algunas razones muy, muy personales de carácter cristiano también renuncié. Y don Fernando duró 20 días diciéndome, no se vaya, aquí usted puede, y hay además una oportunidad en el Manizales, el gerente se va, de pronto usted puede dar el salto a la gerencia de Manizales. Quería mucho Fernando. Y entonces, pero renuncié. Y Víctor, ¿para dónde se va? ¿Ya tiene? No sé. Me renuncié. Y con varias bocas por alimentar. Pero seguía haciendo el álbum musical. No. El álbum musical, entonces lo manejaban estudiantes de práctica de la UNAD y Puno llegó ahí, estuvo como un año haciendo el álbum. Y entonces yo me retiro. Néstor Castoneira era concejal de Bucaramanga, periodista, comunicador social, amigo suyo, y el director del instituto en esa época era la segunda dirección del instituto de Francisco Centeno, más conocido como Pacho Centeno. Y entonces… ¿Era la segunda? Entonces yo le digo a Néstor Castro, que era mi amigo, mi parche y concejal de Bucaramanga, le digo, yo renuncié a RCN, casi me pega Néstor del disgusto. Y me dijo, ¿y entonces qué va a hacer? Le dije, no, pues yo he estado escuchando la emisora cultural y el álbum hace un mes que nadie, yo hace un mes que lo vengo escuchando, nadie está haciéndolo. Y pudo no, nadie. Y una chica apellido Suárez, Marta Suárez, que fue para España, no lo está haciendo. Y Nancy Acevedo era la secretaria de la emisora. Y entonces yo le dije, pues acompáñeme, llame a Pacho y hablemos con Pachito a ver qué se puede hacer. Y allá llegamos con Néstor Castoneira a su oficina y entonces… ¿Yo qué dije? Y usted, entonces Pachito llamó a Nancy. Le dijo, Nancy, ¿qué pasa con el programa del álbum musical de Colombia? Y Nancy le corroboró la información. Digo, no, aquí hace como 2 meses nadie hace programa. Entonces Pacho me dijo, mire, Víctor, y lo dijo delante del concejal, por ahora no le puedo dar contrato, por ahora. Mire a ver, haga el programa y mire a ver si consigue algún patrocinio, alguna cosa. Y yo conseguí patrocinio, pero en la emisora cultural no se pueden meter los comerciales, sino es… menciones. Yo conseguí con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga el apoyo para el álbum por unos meses, porque como a los 3 meses ya Pachito me dio contrato. Así que un agradecimiento muy especial porque yo no me acuerdo. Volvía al álbum musical de Colombia. Pero yo no me olvido de las historias. Pero yo no me olvido del álbum, es decir, es que el álbum era inamovible. Sí. Porque ahí, es que esa programación tenía muchos dolientes, entre comillas. Entonces todos querían como esos espacios que eran preponderantes dentro de la programación. Entonces todo el tiempo había que defender el álbum, ¿no? Todo el tiempo había que defender otros programas que llevaban mucho tiempo. Sí, fueron 2 años largos que el programa estuvo ahí en manos de ¿Alcanzó a formarse un club de amigos del álbum? Sí, creamos en el regreso ya como productor externo de la emisora, pero luego en contratación pues me pagaban por hacer programa, por hacer periodismo, por ser maestro de ceremonias de los eventos del instituto, la concha acústica, los programas de los domingos en la tarde, Parque Arte, eso es espectacular. Eso no lo inventamos. Qué lástima que hayan acabado eso, Pachito. Y ahí, Pachito, del álbum musical de Colombia,
nacieron varios hijos. Nació, por ejemplo, la Serenata Bucaramanga, que gobiernos posteriores la acabaron. Y la hicimos por 9 años en la Concha Acústica y la hicimos por 3 años aquí en la Plaza Cívica, pero serenata colombiana. Entonces ahí ya está el gestor cultural, ¿sí? Ya pasamos del locutor al gestor cultural, que se inventa eventos importantes, trascendentales y casi todos girando alrededor del álbum, ¿no? De la música colombiana. Otro hijo, ahí nace el álbum musical de Colombia, Canal Tro. Domingos 4 a 5 de la tarde. 15 años haciendo el álbum musical de Colombia con herramientas mínimas. Gerson David, mi segundo hijo varón, empezó a los 14 años a ser productor de televisión, haciendo el álbum musical de Colombia en una cámara VHS. Y otro hijo, el Festival de Colonias. Pero, no es un hijo del álbum musical de Colombia. Ya vamos. También es la chocolatada de amor que hacemos pasado mañana es un hijo del álbum musical de Colombia. El álbum musical de Colombia debería tener un hilo por allá en su vida, en su historia, el gusto por la música colombiana. ¿En dónde está? Sí, eso es fácil. Soy de la provincia de Vélez. Soy de la provincia de Vélez, entonces Vélez es la capital folclórica de Colombia, Vélez es identidad cultural, Vélez es Guavina, es Torbellino, es Tiple, Vélez es conjunto típico, traje típico, Vélez es Quiribillo, Salfandoque, Zambumbia. Y usted es un personaje de Vélez, además. Y yo soy veleño. Usted pasa por el parque de Vélez y tiene que saludar a medio pueblo. Pues realmente yo voy a Vélez y en Vélez saludo más gente que en Barbosa. Yo a veces paso por Barbosa y atravieso la ciudad y si me saludo con 2 o 3 personas es mucho. Pero en Vélez no, en Vélez me conoce muchísima gente. Bueno, entonces ya se empodera usted como gestor y se inventa ese bazar de colonias que ya lleva ¿cuántos años? 27 ediciones 27 este año. ¿Cómo se lo inventa? ¿Cómo surge? ¿En qué momento? ¿Cuándo es el primero? La historia es muy, muy bonita. El doctor Carlos Ibáñez Muñoz, sí, de García Rovira, con familia de Málaga, fue alcalde por 3 años. El periodo era de 3 años. Y en el último año, y yo era maestro de ceremonia de la alcaldía. O sea, yo estaba en el instituto, pero también en la alcaldía de Bucaramanga. Y yo era el maestro de ceremonia. Y entonces él me dijo, ya este año se acaba esta administración, Víctor, usted de provincia de Vélez, yo soy de la provincia de García Rovira, invéntese algo para las provincias, para los pueblos. Y entonces nació la idea de Festival de Colonias. Entonces vivía en Bucaramanga Armando Balbuena, presidente de Coprovel, que es la Corporación Pro Desarrollo de la provincia de Vélez, aglutina todos los municipios de la provincia, un caballista veleño, un tipazo. Y yo le dije, Armando, tengo esta idea de hacer una reunión de colonias de nuestra provincia, porque no tenemos tiempo de más, ya la feria de Bucaramanga es en 15 días. Inventemos una cosa donde haya plato típico de los municipios de la provincia y donde haya música colombiana folclórica nuestra, todavía no artesanías. Y entonces Armando me dijo, me parece buena la idea, Víctor, voy a comentar con los presidentes de las colonias de Coprovel. Y 9 municipios dijeron que sí. Y arrancamos en el Parque de los Niños, estuvimos por 9 años y ahí arrancó 9 municipios, hace 27 años, el Festival de Colonias. Al siguiente año se sumaron otros municipios, García Rovira, se sumó Fundegar, se sumó, aparece en la tercera edición Boyacá, Venezuela con Bolivia, Domínguez. Empiezan a abrirlo y el crecimiento. Ya es internacional, ¿no? Ya es internacional. Cada año traen un país invitado especial y por lo menos cuatro países participan, pero un país invitado especial. Ahora,
el Festival de Colonias siempre es importante, Pachito, contextualizar esto. Porque la gente dice, vienen. No. Festival de Colonias tiene esta connotación. Así se fundó y así seguirá. Colonias de los pueblos de Santander, organizadas en Bucaramanga y su área metropolitana. No es que vienen de allá, no. Es paisanos de Vélez, de Barbosa, de Málaga, de Charalá, que vivimos en Bucaramanga y su área metropolitana. 1, 2, que estamos organizados como colonias, es decir, una junta directiva, un presidente, claro, y unos propósitos culturales, yo los llamo columnas culturales: defender el plato típico, lo autóctono del municipio, las artesanías y la música folclórica. Esas son las 3 columnas con las que nació. Entonces sí, las colonias piden cosas de allá. Vienen las artesanías, viene la racacha morada para el piquete veleño, vienen los chorizos de Valle de San José, de San Gil, de Oiva. De Doña Eustaquia. De Doña Eustaquia, del Valle de San José, eso no pueden faltar. Y el bollo de lunes de Doña Eustaquia también. Pero digamos, ¿por qué creció? Porque yo vivo en Bucaramanga, claro, yo soy de la provincia de Vélez, tengo aquí mi asentamiento, Bucaramanga me ha recibido, puedo desarrollar un proyecto de vida, amo esta ciudad, ¿sí o no? Amamos a Bucaramanga, pero no olvidamos raíces. Entonces, sentido de pertenencia por Bucaramanga y presentación de raíces culturales. Eso, digamos, es el quid del asunto, ese es el encanto del Festival de Colonias. No es una feria, es un festival, es una celebración, el hecho de ser migrante de una provincia nuestra. Hemos discutido con muchas personas, dirigentes, hasta alcaldes, ¿por qué no se hace 2 o 3 días el Festival de Colonias? ¿Por qué no se hace 2 o 3 veces en el año? No funciona. Y no funciona por lo que le acabo de contar. Tenemos experiencias con Libardo Barrero, la UIS. Libardo Barrero Castro. Un personaje, maestro, señorote, gran amigo. Me dice, Víctor, la UIS es una universidad, director cultural de la UIS. Entonces me dice, la UIS es una universidad de colonias, aquí hay estudiantes también de todo el país. Vamos a hacer un festival de colonias sábado, domingo, porque aquí los estudiantes la sacamos del estadio. Perdimos hasta la risa, perdimos hasta la fe, Pachito. 3 alcaldías de Florida Blanca, 3 administraciones diferentes. Hagamos festival de colonias en el parque de Cañaveral, junto a la iglesia de Cañaveral. Y si bajan, por lo menos los que viven aquí en estos conjuntos, llenamos todo. 0. La calle Barichara y en Feria, 0. No, que en la Cumbre, que es el barrio popular, Quebrados. Alguien dijo, no, hagámoslo en Senfer, en una época diferente. Eso, Víctor, ese éxito. 16 colonias dijeron que sí, perdimos hasta el apellido. Su lugar natural es el parque. Es que las colonias, la gente sobredimensiona la organización de colonias. Claro. Pachito, primero, creen que Víctor se llena de plata. Eso lo creen muchas personas. Y claro, el gestor cultural debe ganar, ¿no? Sí. ¿De qué vive? ¿No? Yo estoy muy de acuerdo en que el gestor cultural, el artista, el sabedor, el creador, debe vivir de su arte, de su creación y vivir bien. Debe de ser así. Oiga, Pachito, sí, ¿por qué no nos ayudan? Debe de ser así, ¿no? Pero no, entonces, maestro Saúl, ¿sí? Echen algo para este lado también. Pero entonces, el tema de colonias es que cada vez que se hace el Festival de Colonias, la gente cree que Colonias es una organización cohesionada, que eso es un gran negocio, que todas las colonias tienen eso en el negocio de su vida, que los podemos reunir cada 15 días. No. Colonias es
una manada de cabros que para reunirlos es un problema. ¿Por qué? Porque las colonias cambian sus presidentes, porque ya este muchacho que era un dirigente de la colonia, pero estaba haciendo su carrera en la UIS, terminó y se va. Porque el encanto de colonias es que me encuentro cada año por un día con mis paisanos de Vélez para comerme el piquete veleño que solo lo saben preparar las cocineras de Vélez, ¿sí? El cabrito con pepitoria de Capitanejo que solo lo saben preparar las señoras de Capitanejo. Y además me encuentro con mis parches, con mis amigos, con quienes no me encuentro sino una vez en el año en el Festival de Colonias. Es una celebración. Eso es. Es una celebración. Ese es el imaginario real de Colonias. ¿Cuántos lleva ya? 27 ediciones. 27. Que sigan, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo tenemos a usted ya, viene trajeado porque viene del trabajo, ¿no? Ya no es el Víctor Suárez del Festival de Colonias, ¿no? Ya es el director cultural del Centro Cultural del Oriente, ¿no? Cosa que nos alegra muchísimo. Y quiero aquí, delante de todos los amigos que nos acompañan, darle la felicitación, pero así sincera, no salamera de ningún tipo, por eso que acaban de hacer el programa departamental de estímulos Cultura con Berraquera. Yo no he visto una convocatoria de estímulos a los artistas y a los gestores culturales tan bien organizada como esta que se acaban de hacer estos vergajos, pero así de una pulcritud, de un consentimiento. Jamás me había sentido tan bien atendido ganándome una beca, es decir, que lo llamen a uno qué necesita, resolviéndole a uno todos los temas, acompañándolo todo el tiempo. ¿Y eso cómo se lo inventaron? Eso no existía. Aquí era, participe ahí, ya le pagarán en su momento, no moleste, estamos ocupados. No, esto necesita algo, ¿cómo va con su proyecto? ¿Le podemos ayudar? Lo que sea. ¿Cómo lo hicieron? Pachito, hay dos cosas importantes. Porque es importante para la cultura, ¿no? Para comentarlo. Primero, decir que el Centro Cultural tiene que ver con Cultura por Berraquera, que no es gratis que el gobernador de Santander haya designado el manejo del proyecto al Centro Cultural, le haya dado el manejo del proyecto de la convocatoria Cultura con Berraquera. Ahí hemos hecho gestión cultural frente al gobernador de Santander para que eso sea asignado. Dos, un equipo de profesionales de excelentes calidades morales, intelectuales, éticas, que han trabajado con denuedo, con mucho cariño, una decisión, un compromiso del gobernador para que los estímulos se queden realmente en el gestor cultural, en el artista. Y se distribuyen por todo el territorio, ¿no? Sí. Se inventaron una fórmula de que toda provincia, una fórmula para que en todas las provincias tiene que tener su estímulo en cada área. Eso me pareció genial. Ganadores. Es decir, hubo un estímulo de música para las 7 provincias, ¿no? Sí, sí. Para las 7. Y otros 7 estímulos que el que se lo ganara, pero no dejar a la provincia como con ganas, ¿no? No, yo tuve mi estímulo. Como casi siempre, allá casi siempre relegada, ¿no? Relegada. Esa fórmula fue muy bien pensada. Sí. Importante comentar detalles como estos. Se pasó en estímulos de 720 millones como a 3.000 millones de pesos. En total, la convocatoria ha entregado 4.800 millones en estímulos, 160 ganadores, 5 departamentos del país que únicamente hicieron convocatoria de estímulos y concertación este año. Eso tiene un merecimiento muy importante para la gobernación de Santander. Y para ustedes. Y nosotros como Centro Cultural nos sentimos muy emocionados. Creo que esta noche está Malven, ¿sí? Allá lo veo, Malven es uno de los integrantes del equipo de profesionales que está al frente de eso. Me llamaba a preguntar, ¿cómo va? ¿Qué necesita? No, ha sido, y va a seguir así, es el compromiso
de la Gobernación de Santander, de la Secretaría de Cultura, de ir incrementando los estímulos, el número de ganadores, de hacer la convocatoria. Pues este año tocó así relámpago por los tiempos, pero el año entrante porque es el primer año de gobierno, será más temprano y estamos muy contentos. ¿Cómo está el Centro Cultural? ¿Ya terminaron? ¿Está terminada completamente la restauración de la edificación? Bueno, muy importante. Yo hace rato no voy, lo confieso. Muy importante, sí, Pachito, pero le invitamos a que vuelva ahí. Una buena cafetería, un muy buen café, chocolate también, torta de naranja, torta de auyama. No, está muy bien. Yo pregunté fue por la restauración, no cae mal, no por las tortas. Yo invito, Pachito, yo invito. No me cambie el tema. Importante esto y también para todos los presentes, y es que en general, se cree que el Centro Cultural del Oriente Colombiano es una institución oficial, una institución pública. No, yo hice parte de la creación de esa… en el gobierno de Cotepeña. Usted hizo parte de eso, como el Teatro Santander. La junta directiva. El Centro Cultural es una corporación privada sin ánimo de lucro de autogestión. Sí. Es mixta. Sí, es mixta, pero digamos, nosotros no recibimos un centavo ni del municipio, ni de la gobernación, ni del Ministerio de Cultura. Tienen que gestionar. Ni de nadie. Hay que gestionar, hay 3 líneas de financiamiento, pero hemos logrado en estos casi 10 años que hemos estado allí, inicialmente con la doctora Gina Tatiana, ahora con la doctora Camila Rueda, gestionar, mantener en pie un bien de interés cultural de la nación, un monumento nacional desde 1995, donde si tú mueves una losa hay que pedirle permiso al Consejo Nacional de Patrimonio. El mantenimiento de un bien patrimonial no es económico, Pachito, usted lo sabe. Sé, sí. Así que ahí tenemos que darnos la pela todos los meses para conseguir lo del mantenimiento, lo de los servicios, lo del salario de una nómina que es muy reducida, solo 7 personas es la nómina. ¿Qué funciona ahí? ¿La EMA funciona ahí? Pero sí, entonces una de las líneas de financiamiento son los arrendamientos. Sí, claro. Entonces nosotros tenemos arrendado todos los 56 salones del Centro Cultural están arrendados. El 70% de los salones están arrendados para la EMA, que es la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga. Una idiota esa EMA. Esa es la estrella de la corona. No le voy a decir quién se la inventó. Se la han abrogado otros, pero realmente la Escuela Municipal de Artes fue creada en la administración de Luis Francisco Borges por este amigo mío, por Francisco Centeno. Ese fue un golazo que yo le metí a Borges, él no quería eso. Y sigue siendo la joya de la corona porque todas las becas que se entregan, más de 2.000 becas semestrales para estudiar todas las artes con profesores del mejor nivel. Y esa es la joya de la corona. Es que era un pecado. Es con lo que Bucaramanga saca pecho. Era un pecado no crear la Escuela Municipal de Artes. Habían acabado con el INSAG en la época del maestro, me olvida el nombre. Del maestro que… En los años 50 había una cosa que llamaba el INSAC, que lo convirtieron en la DICA, se acabaron la DICA, sí, la Secretaría de Cultura. Yo alcancé a conocer la acabaron, y todos los procesos de formación, de responsabilidad pública, los acabaron completamente. Sí, entonces dieron el papayazo y les creamos la EMA. Ahí está la EMA. Funcionando. Para nosotros es importantísimo. ¿Cuántos estudiantes tiene la EMA? Y fue creado… como unos 2.200 estudiantes. Cuando la creamos fueron 1.150 estudiantes. En el primer año que la abrimos, 1.150 estudiantes. Qué bueno que haya crecido. Impresionante. Y que sea allá, porque ahí está el Teatro Santander, ahí está el teatrino del Teatro Santander. He visto mucha programación del Teatro Santander que proviene de la EMA y eso es maravilloso. El sector es un sector duro, ¿no? Durísimo. Su corredor es un sitio… Sí, pero el parque quedó muy bastante lindo. complicado. El parque quedó lindo, está el Teatro Santander. Y fíjense que hay clases de la EMA lunes a sábado, mañana, tarde y noche. Estudiantes salen 8:30, 9 de la noche y es raro que uno escuche que hubo un atraco, que a veces pues, uno da papaya, ¿no? Entonces sucede, pero
pero digamos que hasta respetan, porque uno está afuera del centro cultural, ahí hay un ambiente, un escenario Pero vea, difícil. yo tengo la solución para esa vaina, pero ningún alcalde me ha cogido la caña. Esa manzana que está enseguida del Centro Cultural del Oriente, llena de prostíbulos y llena de venta de químicos, separa el Parque Antonia Santos del Parque Centenario, dos de los parques más antiguos de Bucaramanga y emblemáticos de Bucaramanga. Esa manzana, si yo tuviera la autoridad y el poder, contrataría 20 bulldozers para que la tumbaran en una semana, ¿cierto? Y completaron solo, hacer un Central Park. ¿Han escuchado el Central Park en Nueva York, no? Sí, Que Bucaramanga tuviera un Central Park, ¿no? Que conectara el Parque Centenario con el Parque Antonia Santos, con esta joya arquitectónica e histórica del Centro Cultural del Oriente en la mitad. Eso es tener un Central Park. Y eso haría una transformación social, valorizaría todos esos predios de ahí, mejor dicho, sería, pero no es que estos no escuchan. Y Pachito, pero hágale usted que está joven todavía. Es el único camino para recuperar el centro. Recuperar esa zona negra de la ciudad. Comprar esa manzana y volverla a un parque. Eso es. Bueno, ahí se lo dejo, yo ya estoy retirado. Por ahí hay cacaos económicos que están interesados en ese proyecto. Vean, ni siquiera es una idea mía, esa idea, el primer estudio que se hizo de renovación urbana del centro, ni siquiera lo hizo una universidad de Bucaramanga, lo hizo la Jorge Tadeo Lozano, que es la que puso las pautas y decía el estudio, porque lo conocí en el gobierno de Cote de Peña, cuando se creó el Centro Cultural del Oriente, ese era uno de los estudios referenciados para tomar la decisión de convertir el antiguo Colegio El Pilar en el Centro Cultural del Oriente. Eso ya estaba escudriñado, que se debía salvar el Teatro Santander, que debía recuperarse en términos urbanos y el territorio del centro. Por eso era mi pelea con el Teatro Santander. Por eso me empeciné tanto cuando supe que cuando pusieron el aviso de se vende, mejor dicho, casi que me tocó decirle al alcalde, oiga, cómprelo, ¿sí? Y fue una pelea durísima y lo único que logré fue dañar el negocio de la compra porque lo alcanzaron a vender. Lo compró un señor que lo iba a tumbar para hacer un Bucacentro 2. Un centro comercial, pero logré que Honorio, a la fuerza, porque no quería. Alguien de Bogotá, ¿cierto? Sí, de Bogotá. Honorio, no, de aquí Bucaramanga. ¿Sí? Sí, pero el teatro era de la Universidad de los Andes. Cine sí, Colombia se lo regaló a la Universidad de los Andes. Y la Universidad de los Andes, que no tiene negocios acá, lo puso en venta y puso un avisito que decía, se vende. Y un amigo de teatro, que yo hace unos días lo tuve por acá, y le dije, usted fue el que salvó el Teatro de Santander, no fui yo, fue usted. Me dijo, ¿por qué? Porque usted fue el que me llamó para decirme que lo estaban vendiendo. Si usted no me llama, yo ni me entero. Y la fortuna era que yo estaba sentado en el Consejo de Bucaramanga. Entonces podía joder al alcalde. ¿Sí? Y lo jodí tanto. Al final lo forcé a firmar una resolución que la hicimos con su abogado, que está de columnista de Vanguardia, un tipo muy querido, no recuerdo su nombre, y él la firmó. Y esa firma y esa notificación de esa resolución de declaración de bien de interés público, no existía la declaración de bien de interés cultural todavía, no había salido la ley de patrimonio, pero esa declaración dañó el negocio. Sí. El hombre compró, le vendieron el teatro afectado, porque yo le dije al alcalde, vea, y garantice que esa misma tarde le pongan un sello en la portería de los Andes de recibido, porque la escritura de venta la firman la semana entrante. Y el tipo llegó a la escritura y vio que había eso, pero eso ya, aquí ya tenemos. Y cuando llegó a pedir permiso para tumbarlo, que yo hablé con él, un buen tipo, él no quería hacerle el daño a la ciudad, él tenía su negocio. No recuerdo cómo se llama. Él tenía un corretaje de finca raíz donde quedaba la pesquera del Oriente. Ahí donde quedaba la 33 con 36, ahí estaba su negocio. Después de que cerraron la pesquera, él montó ahí un negocio de finca raíz. Y entonces él vino a pedir permiso para tumbar el teatro y le dijeron, no se puede. Háblese con el concejal Centeno, que fue el que lo hizo declarar
Y el tipo me dice, ayúdeme, concejal, yo dejo arriba un pedacito de teatro. Yo le decía, no, es el teatro, porque es la historia, es el segundo teatro, es el tercer teatro de Bucaramanga. Fue el teatro más importante de la ciudad. Pero ayúdeme, concejal. Se lo mandé a unos arquitectos amigos del colectivo Situ, que eran unos pilosos. Y entonces yo lo llamé y le dije, oiga, para allá va Alejandro Murillo. Para allá va el que compró el Teatro Santander a pedirle ayuda. Por favor, convénzalo de que salve todo el teatro. Y no, finalmente el tipo devolvió el teatro a la Universidad de los Andes. Y ahí sí nos llamó la Universidad de los Andes, me llamó el vicerrector, de apellido Barón, me acuerdo. Me dijo, concejal, ¿cómo hacemos para la venta del teatro con el municipio? Le toca que espere al otro año que viene el otro alcalde, porque este gobierno ya se acabó. Así se salvó, fue una cosa maquiavélica. Sí, pero esa idea, Víctor, usted que está ahí, jalónela. Y esa historia no se cuenta No. mucho. Yo algún día la voy a escribir. La historia que acaba de contar Pacho Centeno no se cuenta. Esa es la historia verdadera del Teatro Santander. Sí, claro. De la salvada del Teatro Santander. Ni siquiera me invitaron a la inauguración del Rodolfo Calabazo. Sí. Bueno, Víctor, entonces, estando ahí, a nosotros nos alegra que usted esté ahí, que esté al frente de esa institución, que es muy importante. La gente no, o sea, el grueso de la gente no tiene, digamos, la dimensión de la importancia que tiene ese lugar para Bucaramanga, ese sector para Bucaramanga. Esa es la entrada de la renovación del centro, de la recuperación del centro, Sí. porque estas son las joyas de la corona, como las escribía el estudio de la Jorge Tadeo Lozano de aquel entonces, 1990 y algo. Hay que salvar el Centro Cultural del Oriente y el Teatro Santander, son las joyas, y los parques, ¿cierto? Y de ahí arranca toda la renovación del centro, que no se ha hecho. El parque quedó hermosísimo. Yo me atravieso por ahí por lo menos 2, 3 veces en la semana y ya hay, digamos, yo diría que un 20% de las personas que estaban ahí que se habían tomado el parque para distribución. Dos cosas del Centro Cultural que las han preguntado acá y yo no he tenido respuesta porque hace mucho tiempo no voy. Museo del Tiple, que estaba en la Biblioteca Turbay y lo bajaron al Centro Cultural. No. Museo de Palo Negro, que Sí. estaba allá arriba en el aeropuerto y lo bajaron al Centro Cultural hace muchos años. Bueno, el Museo del Tiple nunca lo han bajado. O sea, yo lo vi ahí, en el Centro Cultural hace muchos años. Yo no lo conocí en el Centro Cultural. Lo que había en el Centro Cultural era del SENA, no era el Museo del Tiple del Instituto Municipal de Cultura. Bueno, eso era del SENA. Porque lo desmontaron de arriba. Los tienen los tiples por ahí en un sótano, unos tiples famosísimos, importantísimos, que se están pudriendo. Orlando Serrano hizo la curaduría de ese museo. Y creo que el año pasado se intentó rescatar. Y creo que mi amigo Domingo, que murió ayer, fue Lutiers y fue la persona que restauró los tiples, sí. Ojalá que se pueda conseguir ahora, porque el proyecto está listo para restaurarlo y ahí tendríamos el escenario para ese museo. En cuanto al Museo Histórico Batalla de Palo Negro, ese es un museo que lo creó, lo diseñó la Quinta Brigada del Ejército, el general Elder Giraldo, cuando era comandante de la Quinta Brigada, fue el que lo montó y alguien le dijo, Centro Cultural. ¿Está ahí? Está ahí. Segundo piso, son 4 salas. Es una cosa importantísima, muy bien atendido, es gratuito la asistencia al museo. El apoyo para ese museo lo da la Gobernación de Santander, la Secretaría del Interior, digamos, paga el arrendamiento de los espacios. A nosotros nos toca arrendar todo y hacer gestión cultural. Siempre ha sido así. Para poder mantener pues, la casa viva. Es una gran alegría saber que hay gente comprometida con la cultura como usted al frente de los temas del Centro Cultural del Oriente. Y bueno, vamos a darle un aplauso a este hombre con su maravillosa historia. Tantas facetas, ¿no? Ve, yo sabía que era un personaje extraordinario.
Vamos a abrir micrófonos para que los amigos que nos acompañan levanten la mano y los amigos de la Casa del Libro para que quede registrado. Esto queda registrado, Víctor, queda en el canal de YouTube del Libro Total y yo luego me escribo una reseña sobre su vida y obra. Muy buenas noches, queridos maestros. Cuánto me satisfizo que me llegase esa convocatoria. A Víctor desde hace años tengo el placer de conocerle por su labor, pero en los 2 últimos años aún más por esa generosidad y desprendimiento a favor de la cultura. En el caso de uno de los roles que yo lidero, como es lo de la creación del Día del Fotógrafo y Camarógrafo, allí se han hecho las exposiciones correspondientes a los 2 últimos años y siempre con la colaboración de Víctor. Quería agradecerle eso, don Víctor, y que siga adelante. Pues no hace mucho usted, siga, porque también sigo con el bolo criollo, sigo con trabajo social y bueno, pero una de las banderas ahorita es lo del Día del Fotógrafo y Camarógrafo, que le logré la ordenanza. Felicitaciones, don Víctor. Gracias. Gracias. Con los mismos bueyes, como dice el maestro Héctor. Guillermo Laguna. Uno lo ve, maestro, ¿cómo va? Con los mismos bueyes. Qué bueno estar en este conversatorio, que es un conservatorio de historia. Un encuentro extraordinario de ver a Víctor ahí sentado porque tiene tanto que contar y tanto que se le quedó. Yo creo que hace falta otra charla, mi querido Pacho. Habla Enrique Ochoa González, abogado, ¿verdad? Y presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y obviamente un gran cultor que tiene mucho que ver también con esas historias de las cuales Pacho ha sido protagonista. Yo fui el gestor, fundador y primer gerente de lo que era San Andresito, hoy la isla, y tengo una cantidad de historia que se ha tejido a través de esa época, donde conservo inclusive los escritos de lo que fue la creación manuscrita de todo ese entorno, de ese querer de muchas personas que ya no están, Pacho, y que obviamente usted se convirtió en el adalid estando en el consejo a través de esta historia también que ha contado hoy y que obviamente merece. Yo creo que con nuestro amigo Víctor hay que hacer otro tipo de charla, porque en esta oportunidad pues nos ha regresado usted a una época del siglo pasado. Nosotros somos en este momento unos híbridos, hacemos parte de 2 siglos, es una generación que no vuelve, Pacho. Entonces lo que quiero también es felicitarlo, Víctor. Esa carrera ha sido conocida, yo también estuve por los lados de Chiquinquirá y conocí allí esa historia que no contó, porque tuvo mucho que ver con emisora Reina de Colombia también, con Radio Furatena. Ahí conocimos varios amigos y conocí algo de la vivencia de Víctor en Bogotá después de que se fue de Barbosa inicialmente, y la he seguido. Entonces hay muchas historias que contar y obviamente algo toco en el libro Santander Siglo XXI, del cual soy yo el autor, que habla de los 87 municipios, dónde, cómo, cuándo y por qué se fundó cada municipio, a cuántos metros y grados está sobre el nivel del mar, quién lo fundó, cuáles son sus ferias y fiestas, y ahí hablamos de esa actividad iniciada por Víctor. Víctor, felicitaciones, siga con ese ímpetu, siga siendo adalid, y bueno, lo que le podemos aportar a Santander, obviamente las futuras generaciones son las que tendrán que escribir estas cosas. Pacho, conoces muchas cosas en el tema cultural de las cuales no ha podido todavía encontrar unas respuestas, pero si sigue con esta insistencia, pues yo sé que lo va a lograr. Muchas gracias por haberme invitado a esta gran charla que le cuento nos ha hecho volver al pasado, pero con proyección hacia el futuro. Felicitaciones.
Gracias, Enrique, gran amigo. Gracias, Enrique. Realmente los que estamos aquí sentados tuvimos la oportunidad de conocerlo como director o maestro de ceremonia en el Festival Nacional del Tiple ya durante 2 años consecutivos. Desconocía esas facetas complementarias de su vida y yo estoy aquí gratamente sorprendido. Me siento muy feliz, es un rato muy ameno y sí les quiero pedir personalmente el favor a ustedes dos de que ese liderazgo no vaya a desfallecer nunca, porque los santandereanos siempre hemos tenido identidad en el país y qué grato que ustedes representen ese liderazgo. Los felicito. Por favor, no desfallezcan. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Bueno, Víctor, por acá también presente de las actividades de Charalá, en donde ya las hemos compartido por un par de años. Y la verdad es que escuchando a Pacho y escuchándolo a usted, pues cuál debe ser el enfoque que se debe tener para los muchachos de hoy en día. Quizás los muchachos están en otra sintonía y qué bueno tener la forma en crear un canal para que estos muchachos vayan direccionados hacia el centro y que realmente vean en esa una ventana de salida sana para que puedan forjar un futuro. Y como dice Víctor, allí hay un sinnúmero de, digamos, locales, de aulas, 50 y puntas según comentas, en donde se le pueden sacar partido para un bienestar de la juventud de hoy. Yo, la verdad, dentro de lo que yo conozco, soy muy novato en esto, a pesar de los años, porque ahora nos queda tiempo para compartir con ustedes, que son los gestores con los que han estado siempre al lado de la cultura, y es un momento muy agradable de la forma como ustedes están diligenciando y creando las mejores alternativas para brindarles, ojalá, a la juventud. Yo creería que es la base fundamental para salir adelante, porque ya la gente mayor pues conoce de todo lo bueno que pues ustedes han hecho con la parte de la cultura. Yo creo que hay que proponernos es todavía aún más invitar a los jóvenes para que conozcan todo esto que está en el Centro Cultural y que pueda ser tomado por ellos para sacarlo adelante. Muchas gracias. Yo no sé cómo funciona la EMA actualmente. O sea, yo cuando me separo de manera absoluta. Pero hay algo que la EMA debería tener, no sé si lo tenga, ¿no? Que es la formación en gestión cultural. Porque son importantes los artistas, pero como lo dijimos desde el inicio de la tertulia, son tan importantes ellos como los gestores culturales, porque son los puentes entre el hacer artístico y la sociedad, ¿cierto? Entonces, no sé si estos artistas que se están formando en la EMA se formen también con conceptos de la gestión, que son importantísimas. ¿Quién nos va a suceder a nosotros, los que gestionamos la cultura en su momento? Muy importante. El ministerio y otras instituciones, Cámara de Comercio ha hecho algunos cursos diplomados de formación, sí, claro, muy importantes. Digamos, ¿en qué ha crecido la EMA? Ahora, además de los cursos en las diferentes áreas de la cultura, existe como una educación, formación para el trabajo. Podría ser una tecnología especializada, porque en música, en artes escénicas y artes plásticas hay esa formación que dura 3 años, 6 semestres. Muy bueno. Es muy bueno, pues, educación gratuita, becada. He conocido personas de Startup 6 que están ahí estudiando. Se están aprovechando porque es una maravilla.
Entonces se da un paso más. Hay que formalizarla más, Pachito, que tenga un reconocimiento de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación, pero pues, imagínense, 6 semestres, 3 años, casi una carrera universitaria y profesores del mejor nivel y absolutamente gratuito. Y hay que defender la capa y espada. Hay que defenderla. Que no pase lo de la DICAS, que exacto, la manosearon tanto y al final le bajaron el aviso. Por ahí ha habido unos asomos. Que fue muy importante este año de, por ejemplo, sacar a la EMA del Centro Cultural. No lo van a poder hacer, porque ya, digamos, la ciudadanía de Bucaramanga está empoderada de la EMA. Entonces, no lo pueden hacer. Segundo, eso tiene un acuerdo del Consejo de Bucaramanga cuando se creó para que funcione en el Centro Cultural del Oriente Colombiano. Ahí está el teatro. Y es que cada vez que hacen la convocatoria en la página del Instituto Municipal de Cultura para las becas por 3 días, pero en un día ya se llenó. Entonces ya hay 6.000 solicitudes y solo van a adjudicar, digamos, 2.200 becas. Entonces sigue siendo, digamos, lo mejor que se ha hecho en política pública de formación. Y al fin y al cabo, lo que estaba comentando Pedrito, que es demasiado importante, es que cómo reconstruir un país, cómo reconstruir tejido social en un país formado en la guerra de los 1000 días, formado en la violencia, en todas las violencias que sigue viviendo este país. No hay otro camino que la educación, y no hay otro camino que la educación en las artes, y que la educación en valores, y que la educación en la música. Nosotros venimos de Charalá y a mí me pasó una cosa bien curiosa, Pachito, y es que uno de los jurados, 3 jurados de nivel nacional, durísimos, unas hojas de vida para quitarse el sombrero, pero uno de ellos, Jairo Rincón Gómez, me dice, antes de iniciar, el maestro de ceremonias, sí, yo voy a ser el maestro de ceremonias. Dijo, no se le vaya a ocurrir decir que estamos rescatando el tiple y la música colombiana. Yo le dije, sí, estoy de acuerdo con usted. No estamos rescatando. Me dice él lo que yo ya sabía y que he defendido también. Dijo, es que no se está rescatando nada, Víctor, porque estos muchachos, tiplistas, niños de 7, 8 años, 3 categorías, juvenil, mayores, el más viejo en la categoría de adultos, 28 años, el más viejo de los tiplistas. Dijo, están aquí, no están rescatando, es que ellos son tiplistas. Tienen el avasallamiento de las músicas foráneas y de los medios de comunicación comerciales que no muestran nada de esto. Por lo tanto, la música andina y los músicos y estos niños, estos jóvenes, son el testimonio de que esta cultura es muy buena. Tiene toda la razón, Pachito, toda la razón. Es que el tiple no va a desaparecer nunca, porque no ha desaparecido en esta época que lo sacaron de todos los medios de comunicación. Ahí están, usted va y dice, wow, ¿cómo es posible? Esto está sucediendo en los municipios. Ay, pero también en Bucaramanga, en la EMA, ahí están saliendo tiplistas, requintistas, guitarristas. Dejo la tarea del Museo del Tiple, de saber dónde está, ¿cierto? Y tratar de recuperarlo, porque fue una donación que hizo esta casa. O sea, esos tiples los donó la casa, el Sistemas y Computadores, Casa del Libro Total, Fundación El Libro Total. Esos tiples eran de Fusaer,
Ellos fueron ellos tenían esa colección y la curaduría la hizo nuestro amigo Orlando Serrano. ¿Sí? Tiene una historia eso. O sea, eso fue montado casi que con un ritual en la sala de música de la Biblioteca Turbay en aquel entonces. Fue nuestra primera obra. No teníamos un peso, esa vaina estaba quebrado y recibimos un regalo de don Álvaro Navas Cadena. Un regalo de eso. Es nuestro aporte para que arranque bien su gestión. Pacho. Ese es un buen trabajo. Otra cosa que reafirma el que la escuela esté allí es que el arte es belleza y no hay un sitio más bello que ese para aprender el arte. O sea, por favor, no saquen la EMA allí porque fue pensada para que existiera allí. Sí. Y ustedes ya hicieron la mayor parte del trabajo para que lo sea. Yo escuché ese comentario face to face. Como 2 o 3 veces en los primeros meses de este año. Afortunadamente ya en los últimos meses no volví a escuchar. Y yo sigo diciendo que no lo pueden hacer. Así llegue una persona con poder y decir, lo vamos a sacar, no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo porque ya le pertenece, ¿no? Le pertenece a la ciudad. Siempre lo intentarán. Y comprar esa manzana para tumbarla. Vamos a dejarlo nos ahí. ayuden aquí los presentes. Fabio, para que nos ayude a comprar esa manzana. Yo pongo algo. Alguna cosita, sí. Pero es una buena idea, ¿cierto? Bueno, nos falta Víctor, gracias. Víctor, Pacho, bueno, principalmente por agradecerles por este programa, por estas tertulias. Realmente bueno, yo hago ahí como parte de esa bisagra generacional. No estoy tan grandecito como ustedes, pero tampoco tan chiquito. Entonces, me alegra muchísimo lo enriquecedor que es este programa, que son estas tertulias. Y quisiera rogarles, al igual que los demás participantes, el favor de que no desfallezcan, de que sigamos en esta lucha, esto de compartir estas memorias, de que nosotros conozcamos estas historias. He sido amigo personal de Víctor desde chiquito y muchas de las cosas que se contaron hoy no las conocía. Conozco muchas otras y me siento muy satisfecho. Igual de Pacho, también nos conocemos de muchos años atrás. Pero esta tarea que hacen ustedes de que las nuevas generaciones se enteren y tengan un material de donde recordar cosas que sus papás vivieron, que sus abuelos vivieron, pienso que enriquece y que es lo que hace que esos muchachos continúen con esa capacidad de soñar. Me identifico mucho con ustedes en que voy por ahí por la calle y voy soñando remodelaciones, que si esta casa fuera tal cosa, que si el Paseo del Comercio se convirtiera en una plaza gourmet de comidas en el centro para que todo el mundo lo pudiese aprovechar, que bueno, que casas que no pudimos rescatar y que cayeron, que murieron, las casas del barrio Bolarquí. Muchas de esas cosas pienso que debemos compartirlas. Esos sueños compartidos nos llevan a esos imaginarios y la idea que propone Pacho, que es la primera vez que la escucho, créanme que voy a estar soñando con eso a cada rato y le voy a estar recordando a Víctor, recuerde que nos toca comprar esta manzana para convertirla en un parque. Entonces, muchísimas gracias, no los molesto más, eso era. Gracias, Marvin. Es que hay que insistir, no hay que ver las cosas imposibles, difíciles. No, a veces se fracasa en cosas, ¿no? Alguna vez yo fui a Cali siendo director de cultura y yo no conocía el Paseo de los Gatos y me pareció maravilloso, ¿no? En un parque, es un corredor y hay los gatos de Tejada, ¿no? El gato de Tejada y los gatos de… Sí. Es una exposición escultórica que está hecha, gatos hechos en fibra de vidrio, pintados por grandes artistas, entre ellos creo que hay un gato de Omar Rayo, si no estoy mal, y está el de Tejada, que es el más grande, pero es una cosa lindísima. Y usted va a ese paseo y usted no ve un policía, no hay un policía cuidando, no hay un celador cuidando, y el sitio es impecable, limpio, los gatos… Lo único que tienen es una cintica así, un cordoncito alrededor cada gato, como para que la gente no se suba, pero no hay nadie vigilando.
Y en ese entonces yo estaba de asesor de cultura ciudadana, hacía unas locuras extraordinarias, hacía exposiciones de Quintilio Gabaza, con el maestro Saúl hicimos la de Quintilio Gabaza, hicimos la de Maestro Eslava, la de Mauricio Laya, la de Freddy Barbosa de Santurbán, era una locura. De hecho, yo parecía que estuviera en marihuana o haciendo cosas. Pero y lo podía hacer porque era asesor. Entonces tenía carta libre para hacer mis locuras. Y le enseñamos a la gente a cruzar la calle y a no parquearse ahí, maricadas de esas. Pero entre las cosas maravillosas, cuando yo fui a Cali, que era un festival de cuenteros, me pegué una escapada y vi lo de los gatos de Tejada, y dije, eso hay que hacerlo en Bucaramanga con la hormiga culona. Porque la Cámara de Comercio había contratado a un español para que viniera a decirnos lo que había que hacer en términos de identidad territorial, a Cotorruelo, un experto en marketing territorial. Y yo leí el informe de Cotorruelo, cuando fui a la exposición de Cotorruelo, cuando la Cámara citó a exponer el trabajo que él había hecho, la investigación que hizo Cotorruelo, un experto en marketing cultural. Y Cotorruelo llegó a dos conclusiones, que una de ellas que de los elementos más representativos para de la cultura santanderiana era el cañón del Chicamocha y la hormiga culona. Y eso resultó de unas encuestas que hicieron por todo el departamento. Y entonces yo dije, pues nosotros tenemos nuestros propios gatos, que son las hormigas. Y entonces llamé a un artista que había conocido hace mucho tiempo, que fue de los gestores. Realmente él es el gestor de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, el maestro Néstor Jiménez. Él es el gestor, porque yo estaba chiquito, yo tenía como 18 años cuando yo participaba del Taller Arte Piedra del Sol, que era un colectivo de artistas que hacían basartes para crear el imaginario de crear una Casa de la Cultura en Florida Blanca. Eso no fue un político el que se lo inventó Néstor Jiménez. Entonces yo lo llamé porque sabía que él hacía figuras en fibra de vidrio. Y le dije, Néstor, ¿usted es capaz de hacer una hormiga culona como de este tamaño? Y me dijo, sí, claro. Me llevó el boceto y toda la cosa y hagámosle para hacer una exposición de hormigas. Pero no estaban pensadas para ser colocadas en el espacio público, sino era para decirle a los artistas que suelen despreciar, no todos, pero suelen despreciar lo propio, ¿cierto? Y valorar mucho lo ajeno, que teníamos un elemento de identidad que podíamos intervenir artísticamente. Entonces hicimos un concurso, 24 hormigas, y les dimos las hormigas, ¿no? Y las hormigas las expusimos en el Centro Cultural del Oriente, yo tengo las fotos. Era para hacer una exposición, pero cuando yo acababa de llegar de Cali y vi esas hormigas, digo, pongámoslas en el Paseo del Comercio, que ya hemos jodido bastante con la cultura ciudadana y la gente las va a cuidar. Y las pusimos en el Paseo de Comercio con su pedestal, distribuidas bien. Teníamos un laboratorio que llamaba Te veo bien, te veo mal, ¿se acuerdan unos chicos que se vestían? Ellos las cuidaban, les enseñaban a la gente a valorar. La gente se tomaba fotos y toda la cosa, pero eso lo hicimos al final del gobierno. El 1 de enero del año siguiente ya no estábamos allí. Y el alcalde que llegó le importó un culo. Quitó toda la protección que teníamos, protección de las hormigas. Y las volvieron nada, las convirtieron en canecas de basura, volvieron los vendedores ambulantes que ya no se habían ido, ¿no? Los habíamos reubicado. El desastre absoluto, yo sufría como ver eso y nadie hacía nada, ¿no? Solo mostraban las fotos de los daños que se producían, pero una sola hormiga sobrevivía a todo el embate vandálico que sufrieron las otras. Una sola, la del centro comercial Roseal, la del Roseal, intacta, no le pasaba nada. Nada, absolutamente nada. Todas las demás le quitaban una ala, le abrían un hueco para volver la caneca de basura, todo el desastre. Y entonces yo un día, por ese tiempo, ya era un ciudadano común y corriente, fui a la emisora de la UIS en Bucarica, una entrevista a las 6 de la mañana, y yo llegué como a las 6 de la mañana, como a las 7, yo llegué como a las 6:30, y me paré ahí afuera a fumar un cigarrillo, yo fumo un cigarrillo. Y vi una señora que estaba limpiando la hormiga del Roseal.
quitándole todo el hollín. Y entonces yo le pregunté, oiga, ¿usted cómo se llama? Marta. Yo soy Marta. ¿Y usted qué? ¿Por qué la limpia? Yo, porque es mía. ¿Cómo así que es suya? Es del municipio. No, no, esta hormiga, desde que la pusieron, es mía. Y yo todos los días, lo primero que hago antes de hacer el aseo del paseo Rosedal, lo que hago es limpiarla. ¿Sí? Y mi amigo el celador, todos los días está ahí pendiente de que nadie le haga daño. Es decir, ellos se apropiaron de ese objeto que era de toda la ciudadanía. Entonces yo dije, valió la pena toda esa joda de te veo bien, te veo mal, todos los laboratorios de cultura nacional, por esa señora y por ese señor. ¿Sí? Y claro, cuando se llevaron las otras a reconstruirlas, que ahora están bien ubicadas, pero no llamaron a los artistas originales, sino contrataron a alguien para que las restaurara, quedaron más o menos parecidas, pero esa está original y está adentro del centro comercial. Entonces, por eso. Y sigue estando allí. Y sigue estando allí. Sí, porque es de ellos. Como ciudadanos, ellos se apropiaron de ese objeto y lo cuidan para todos nosotros. Es de todos nosotros. Mire, Pachito, hagamos un compromiso aquí con el apoyo de estos queridos amigos, y es rescatar el Museo Nacional del Tiple. Sí, por favor. Entonces, hagamos un compromiso. ¿Cómo nos pueden ustedes ayudar? De alguna manera, buscando una línea, que ahora por las redes sociales se puede hacer, de preguntar, no denunciar, preguntar qué pasó con los tiples del Museo Nacional del Tiple, del Instituto Municipal de Cultura. Pregunten. Y nosotros con Pachito nos encargamos de hacer la gestión pública, la gestión administrativa. Pero está listo para rescatar ese museo. Y si logramos rescatarlo, yo busco la forma de llevarlo al Centro Cultural del Oriente Colombiano y que el Museo Nacional del Tiple esté allí. Es fácil conseguirlo. Esos tiples hicieron parte o hacían parte o hacen parte del inventario de muebles del Instituto Municipal de Cultura. Sí. Tienen ficha y tienen número de inventario. La verdad es que yo sé que los tienen por allá en un sótano que se están llenando de moho, de todo. Bueno, ya, oye, qué buena tertulia. Démosle un aplauso a nuestro invitado, por favor. Usted lo provocó, usted lo… Pachito, muchas gracias. Hizo que esta tertulia fuera muy agradable. La semana entrante tenemos a la doctora Carmen Cecilia Quintero. Ay, extraordinaria. Esa es una gestora cultural maravillosa. Es la directora cultural de Confenalco. A su cargo está toda la oferta cultural que tiene Confenalco para todos nosotros. Y se inventó una universidad que se llama la Fundación Universitaria Confenalco Santander, que tiene mucho que ver con la cultura, y la hemos invitado la semana entrante para que nos cuente su vida y obra, porque ya está a puertas de jubilarse. No queremos que se nos pierda por allí en algún rincón. Yo ahorita que veo que la semana pasada también tuvimos la oportunidad de estar en el evento que usted lideró, en este también, y me parece sumamente interesante esta serie de eventos para la ciudadanía. Y no sé si esté errado, pero no hago el comentario con ninguna mala intención, pero sí sería bueno que este tipo de eventos tuviesen más difusión, porque sé que hay mucha gente acá en Bucaramanga que estarían interesados de estar acá, pero que desconocen que estos eventos se desarrollan. Uno de esos fuimos nosotros. Entonces yo los quiero invitar de verdad, claro, si hay la forma de que se haga una mejor difusión para que haya mayor concurrencia, sería extraordinario, porque de aquí saldríamos personas a comentar las cosas buenas que suceden en Bucaramanga y que vayan en pro del desarrollo de nuestra ciudad. Gracias. La intención de la tertulia es la preservación de las memorias, por eso se llama así, Memorias Vivas, el personaje y su historia. Porque estos personajes, ustedes también desapareceremos en algún momento. Entonces, de aquí sale, esto se graba y queda fijado en el canal de YouTube de El Libro Total. Y hay un libro que se está construyendo que se llama Memorias Vivas, el personaje y su historia, con las reseñas biográficas de todos los invitados que hemos tenido a lo largo
del año, que ya van más que de 30, 10 meses, sí, como 30, ¿no? Víctor, el Libro Total le entrega este reconocimiento por su vida y obra y le agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros, por la ciudad, por la sociedad y por haber venido esta noche a compartir su vida y su obra con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a la Casa del Libro Total, a ustedes, amigos, que han tomado el tiempo para venir, para compartir una conversación sencilla, agradable, espectacular. Pachito, muchas gracias. Me he sentido muy bien y no sabía que le daban a uno este diploma, otro diploma. Qué belleza. Gracias a todos. Dios los bendiga. Han sido ustedes muy queridos con este servidor y mientras Dios nos dé vida, salud y licencia, como decía mi abuela, seguiremos defendiendo la identidad cultural de Santander y de Colombia.